Hola, en este video vamos a aprender a sumar vectores por el método analítico, pero de una forma en que minimice los errores que solemos cometer y sin preocuparnos tanto de encontrar el cateto opuesto o el cateto adyacente para cada uno de los vectores y determinar sus componentes. Además, tampoco nos preocuparemos de si es positivo o negativo con el signo. Para ello, pues necesitamos un sistema de vectores que sean concurrentes o que estén en el mismo plano. Y simplemente vamos a utilizar una tabla en la cual vamos a colocar en una columna el valor del vector, en otra el valor del ángulo y el valor de cada una de sus componentes en otras dos columnas. Para la componente en X utilizaremos el coseno y para la componente en Y utilizaremos el seno. ¿Cuál es el truco? Que el ángulo que vemos aquí tiene que ser completo. Entonces, este ángulo completo se mide desde el eje positivo de las X o en el primer cuadrante del plano cartesiano hasta donde se encuentre cada uno de los vectores en nuestro diagrama. Vamos a ver cómo procederíamos. Para nuestro caso, el primer vector tiene una magnitud de 6 newtons y vemos que no hay ningún ángulo que se ve aquí, puesto que está totalmente sobre el eje de las X, con lo cual el ángulo sería 0, o podemos decir que doy una vuelta completa desde aquí y da toda la vuelta hasta acá, su ángulo también podría ser de 360. Bueno, pues esos valores los vamos a colocar en nuestra tabla. El valor del vector es de 6 newtons y el valor del ángulo es de 0 grados. Para el segundo vector, vemos que tiene una magnitud de 8 y el ángulo es de 70. Vemos que efectivamente va desde el eje X positivo hasta el vector, el ángulo marcado es de 70, con lo cual no hay que hacer nada más. Simplemente colocamos esos valores en nuestra tabla, la magnitud es de 8 y el ángulo completo sería de 70. Para el vector número 3, vemos que en nuestro diagrama está esquematizado un ángulo de 60 grados en esta parte. Pero dijimos que queremos el ángulo completo, es decir, desde aquí hasta acá. Vemos que serían 90 y aquí faltarían 30. Entonces 90 más 30 me da un ángulo completo, para este caso de 120 grados. Y entonces colocamos ahora sí los valores. El valor es de 20 newtons en magnitud y el ángulo completo es de 120 grados. Para el siguiente vector, vemos que está esquematizado 45 grados en esta parte. Queremos lo que nos falta, sería 90 más 45. El ángulo completo me daría de 225. Y ahora sí lo colocamos en nuestra tabla. Su magnitud es de 10 newtons y el ángulo es de 225 grados. Para el vector número 5 vemos que está totalmente vertical hacia abajo y tampoco hay un ángulo marcado. En este caso, como queremos el ángulo completo, serían 90 más 90 más 90. El ángulo completo sería de 270 grados. Y ahora sí colocamos esos valores en nuestra tabla. La magnitud del vector número 5 es de 13 newtons y el ángulo completo es de 270 grados. Para el último vector podríamos decir que efectivamente está medido desde aquí, desde el eje positivo hasta el vector, pero en sentido contrario. Entonces queremos medirlo en sentido antihorario, con lo cual el ángulo completo para este vector es de 335 grados, ¿no? Siempre del eje positivo en sentido antihorario vamos a ir hasta donde esté nuestro vector. Y ahora sí colocamos esos valores, magnitud 5, ángulo completo 335. Y me queda entonces esta tabla con los valores de los vectores y los ángulos completos. Y ahora sí ya podemos utilizar para la componente en X el coseno y para la componente en Y el seno. Y simplemente es coseno de 0 grados por 6 newtons, me va a dar 6 newtons. Seno de 0 grados por 6 me daría 0. Para el siguiente, coseno de 70 por 8, 2.73. Seno de 70 por 8, 7.51. Coseno de 120 por 20 me da menos 10. Y seno de 120 por 20 me da 17.32. Y vemos que efectivamente aquí la misma función coseno ya me indica que esta componente es de signo negativo. Para el siguiente vector, coseno de 225 por 10 menos 7.07, seno de 225 por 10 me da menos 7.07. Y como vemos aquí, también ya nos está indicando la misma función seno o la misma función coseno que estas componentes son, en este caso, negativas. Para el siguiente vector, coseno de 270 por 13 me da 0, seno de 270 por 13 me da menos 13 newtons.
Recordemos que este vector era totalmente vertical hacia abajo, con lo cual tiene que ser negativo. Efectivamente, la misma función ya me está indicando que tiene que ser negativa la componente en y. Y para el último, coseno de 335 por 5, 4.53, y seno de 335 por 5, menos 2.11 newtons. Una vez ya que tenemos nuestra tabla con los valores calculados con seno y coseno, pues procedemos a sumar. Vamos a sumar todas las componentes en X. Y vemos que la suma es de menos 3.81 newtons. Y hacemos lo mismo para las componentes en Y. Toda la columna de Y la sumamos con sus respectivos signos y me da que la sumatoria en Y, o la suma de componentes en Y, es de 2.65 newtons. Bueno, ya tenemos estas componentes y procedemos a calcular la magnitud del vector resultante con la fórmula que es raíz cuadrada de la sumatoria de vectores en X al cuadrado más la sumatoria de vectores en Y al cuadrado. Sustituimos, sería menos 3.81 newtons elevado al cuadrado más 2.65 newtons elevado al cuadrado. Procedemos a elevar al cuadrado, menos por menos me da más, esta parte ya se vuelve positiva, 14.51 newtons cuadrados más 7.02 newtons al cuadrado. Y ahora sí, ya sumamos y me da que el vector resultante es la raíz de 21.53 newtons al cuadrado. Sacamos la raíz y la magnitud será de 4.64 newtons. Para la dirección del vector resultante, o el ángulo del vector resultante, es tangente inversa de la sumatoria de componentes en Y entre la sumatoria de componentes en X. Sustituimos 2.65 entre menos 3.81. Mira que aquí ya no coloco las unidades, puesto que son las mismas arriba y abajo, se cancelan y esta cantidad es adimensional. Cuando calculamos ángulos, pues la cantidad que tiene que estar dentro del paréntesis tiene que ser adimensional, no tiene unidades. Hacemos la división y me da de menos 0.695. Procedemos a encontrar el ángulo. Shift tangente o segunda función tangente de menos 0.695 me da un ángulo de menos 34.79. Entonces ya tenemos el vector resultante y el ángulo. Simplemente necesitamos saber qué significa esto. Bueno, en lugar de colocar todos estos vectores, vamos a colocar solamente uno. Y nos vamos a ayudar de las componentes que habíamos encontrado. Recordemos que la componente en X me dio negativa y la componente en Y me dio positiva. Quiere decir que en X avanza hacia acá, hacia la izquierda, y hacia arriba en el eje Y. Colocamos nuestro vector resultante con una magnitud de 4.64 y el ángulo negativo me está indicando que se está midiendo en sentido contrario. Recordemos que habíamos medido desde el eje positivo en X, pues ahora lo vamos a medir desde el eje negativo. Eso es lo que nos está indicando este signo. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda compartirlo con aquellos que creas que le puede servir y no olvides darle like a la publicación. Hasta otra.